Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro Instagram Live. Hoy conversaremos con Esperanza Martín. Hablaremos del el impactante método para salir de las adicciones. Esperanza Martín es Master Coach, es mentora, es psicoorientadora, psicoterapeuta, hipnóloga, acupunturista, también es docente, terapeuta en regresiones y lo más bonito es liberadora de entidades. Entonces vamos a esperar a que Esperanza se conecte porque este live va a ser muy interesante. Vamos a hablar sobre el método que Esperanza tiene, el impactante método para salir de las adicciones. Esperanza, además de eso, es bestseller de diferentes libros y ella misma nos irá contando, ya acaba de ingresar al live, ella misma nos irá contando de qué se trata sus libros. Bueno, le voy a dar entrada a Esperanza para que empecemos este live. Muy bien, ya le mandé la invitación. Bien, hola Esperanza. Hola, Hola. buenas. Bienvenida, bienvenida una vez más. Muchas ¿Cómo estás? gracias. Encantada. Qué rico tenerte por acá. Qué rico, hace rato tenía muchas ganas pues de invitarte a este live para hablar de este tema tan interesante. Esperanza, ¿cuándo comenzaste tú con tu trabajo terapéutico? ¿De qué manera se dio para que tú fueras terapeuta? ¿Era una cosa que ya traía tu ser, que era una necesidad de tu alma? ¿Cómo fue ese proceso? Pues era algo que traía mi alma ya para cumplir, porque las cosas que sucedieron no eran así muy normales, porque son 42 años lo que hace que llevo enseñando a la gente que sea feliz. Y imagínate en aquellos tiempos que es que no había de nada, ni libros que trataran estas cosas, ni nada de nada. Sin embargo, yo pues ahí, pues conectada con el cosmos y donde me iban dictando las cositas y de ahí fui creando una serie de cursos de relajación y me salía solito, ¿sabes? Entonces, pues eso, 42 años, es que es una barbaridad. Yo ahora cuando lo pienso digo, madre mía, y le he dicho a la gente, digo, mira, tenéis que hacer cuando yo me vaya, porque cumplí el otro día ya 74 años. Y digo, y ya por mucho que quiera, poco me queda estar aquí en este plano. Entonces digo, tenéis que hacer un museo de todas las cosas que yo he empleado, porque cuando yo empecé no había ni grabadoras ni nada de nada. Todo era así, que me salía. Ujú. Entonces empecé así, de esa manera, con esa unión cósmica que me lo iba dando todo. Qué bonito, Esperanza. Bueno, yo le voy a dar un saludo especial a las personas que se han venido conectando. Por acá está Egipcia, Haken Smith, está también Lucero, que se ha conectado, está Ana Marín, y también tenemos a Leticia Olmos. Un abrazo a todas estas mujeres hermosas que nos están acompañando hoy en este hermoso live. Sí. Esperanza, ¿cómo sucedió esto de esa conexión y ese don que tienes tú para comunicarte con los espíritus? ¿De qué manera sucedió? Pues mira, la verdad es que como ya he publicado estos días el 12.º libro y ya lo llevo muy explicadito en todos ellos. La verdad es que yo, pues a través de esas conexiones cósmicas, pues se fue informando que debería de haber nacido en Venezuela. Mm. Venía ya con un mensaje para hacer un descubrimiento y debía de nacer allí en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Que ya todo el mundo sabe que existen esos oscuros, que nunca me gusta hablar la palabra demonio y esas cosas, pero bueno, entonces estos se enteraron de que iba yo a nacer
y claro, lo que sabían que iba yo a descubrir, no querían que se descubriera por nada del mundo. Por lo tanto, incluso antes de nacer ya se pusieron manos a la obra para liquidarme. Entonces, en el cosmos se hizo una reunión, digamos, con el Padre Eterno y todos los seres de la luz, a ver qué se podía hacer para que no me molestaran los oscuros. Y entonces se creó entre todos esa reunión y se decidió que debería de nacer en otro sitio. Entonces, en la zona en Venezuela que iba a nacer en el Monte Ávila, y claro, toda la vida ha habido gente que recibe mensajes, mucha gente que había por todo el mundo que tenían el conocimiento que yo iba a venir, pues sabían que iba a ser en el Monte Ávila. Entonces, para que no hubiera mucha distorsión, lo que pasó es que eligieron, aquí en España hay una provincia que se llama Ávila, y eligieron un pueblecito de la sierra, en un monte, y por eso me trasladaron, o sea, mi esencia vino a parar a una madre en el Monte Ávila de aquí, de España. Espero estar haciéndome entender. Parece Sí, muy sí. extraño, pero así ha sido así. Y Ajá. entonces, pues bueno, desde el primer momento, desde antes de nacer y todo esto, pues los oscuros ahí atacando, se enteraron el cambio que habían hecho para que naciera en España, pues ahí detrás de mí, pues ya vinieron antes de que yo naciera para que mi madre abortara. Luego, nada más de nacer, a las poquitas horas hicieron un fuego al lado de donde estaba yo con mi madre, que casi nos quemamos. En aquellos tiempos que no había agua en las casas, se tuvo Mm. que hacer una cadena humana para traer de pozos que había cercanos, traer cubos y apagar el fuego. Wow. Entonces, bueno, pues había allí un burrito, que el burrito se quemó y todo, ¿sabes? O sea, que Mm, dio la vida por mí. mm. Luego, pues al poquito de nacer, pues me hacían unas perrerías muy grandes, pero yo siempre, aunque se veía una niña normal como otros niños, pero mi espíritu tenía una lucha tan grande con esos oscuros y siempre iba saliendo. Entonces fui, pues eso, maltratada de muchas maneras desde la infancia y todo, pero yo ahí muy, muy fija en lo que venía yo a hacer y claro, ayudada por el mismísimo Dios, que es el más interesado en que yo hiciera esa fuerza para poder resistir. Entonces fue una cosa muy bonita que aunque venía de una cosa menos buena, que fue que la señorita cuando ya iba al colegio, pues, bueno, primero, como digo, había sido maltratada por mi padre. Mm. Ya luego diré cómo fueron las cosas más adelante, lo descubriré, pero de momento, como no estaba al descubrimiento, pues eso, maltratada porque él estaba pues bastante habitado por seres oscuros y eran los seres oscuros a través de él los que hacían esas cosas. Entonces, bueno, pues también cuando llegué al colegio, que se supone que la señorita tiene que darle cariño al niño y cuidarle y tal, pues fue todo lo contrario. Me tenía una manía que para qué. Entonces me llegó a pegar de tal manera que hasta los dientes me los rompió en el pupitre y todo, no te digo más. Mm. Dios mío. Entonces, bueno, pues luego la dio por echarme de la escuela. Basta de que a mí me gustaba ir a la escuela, pues me echaba, primero empezó por 2 horas, luego por una tarde, luego por un día, luego por varios días. Y claro, entonces nosotros éramos 7 hermanos y mi madre pues tenía tanto que hacer que cuando mis hermanos iban a la escuela, como a mí me había castigado la señorita que no fuera, pues yo me quedaba por allí, pero para que mi madre no me viera, que ella se ponía a hacer sus cosas, pues yo me iba a unas praderas que había por debajo de mi casa, preciosas, y verdaderamente ahí pues fue donde tuve las primeras conexiones con los seres de la luz.
Es decir, Sí, que ese sufrimiento tan grande, una niña tan pequeña no lo podía soportar y entonces pues claro, los seres de la luz, pues nada, el Maestro Jesús, Saint Germain, la Madre María, en fin, seres de la más alta luz, los cuales pues me daban ese bálsamo para que yo pudiera soportar todo lo que se me estaba haciendo en la tierra. Y bueno, pues así enfermedades fuertes, resulta que, bueno, pues la lucha, ahora que ya después de pasar muchos años hemos descubierto todo lo que voy a contar después, pues te das cuenta, claro, pero en aquellos tiempos que no se sabía nada y yo era pequeñita, pues hubo una lucha tan grande que era una lucha espiritual, pero que llegó a ser como física, de tal manera que ¿qué emplearían ellos? Que empezaron a pinchar el cuerpecito ya físicamente, de tal sí, manera que tengo aquí, tengo una herida que era de las que me hacían ellos. En la nariz también tengo otra, o sea, que era que me hacían como verdaderos boquetes, por la cabeza, por los brazos, por todo. Incluso, pues claro, ni siquiera el médico sabía qué era lo que me pasaba ni nada. Entonces, pues a punto de morir varias veces, no llevaba una semana sin tomar ni agua siquiera. Bueno, tremendo. sí, Y nada, entonces cuando ya tenía 6 o 7 añitos, que estos seres de la luz empezaron a ponerse en contacto conmigo, pues eso era maravilloso, divino, extraordinario, qué felicidad, eso era divino. Y qué tan hermoso. divino bueno, me decían que no se lo contara a nadie porque no me lo iban a creer, claro. Y yo pues bastante contenta y feliz estaba interiormente como para contárselo y que se estropeara el asunto. Pues no, Claro. así ¿Y me cómo lo tenía. se comunicaban ellos contigo? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo era esa Bueno, experiencia? pues no es una palabra como estamos hablando tú y yo ahora, no. Ujú, Es un entender sin saber cómo lo entiendes, ¿sabes? ujú. Es que no sabes cómo lo entiendes, pero lo entiendes todo. Y lo que te dicen y cómo te hablan, porque después eso sucedió durante 3 años largos, entre 6 y 9 años. Cuando llegó así, ya que era más mayorcita, un día me dicen que ya no van a volver a aparecer. Imagínate para mí la tristeza que vino a mí. Claro. Pues la verdad es que ellos me dijeron, mira, a partir de ahora es como si te pusiéramos un velo del olvido, no te vas a acordar de esto para nada hasta más adelante. Ahora vas a tener una vida aproximadamente como la de todos, que era como la de todos, no era como la de todos, pero muy aproximada. Ahí ya fui creciendo y teniendo pues mis amigas, etcétera. Tuve mi novio, mi pareja, mi marido, mis 2 hijos y bueno, pues el matrimonio fue fallido totalmente, fallido, pero también igual con maltratos, en fin, de todo. Y entonces, como fue fallido, pues al tener aproximadamente mis hijos 7 u 8 años, pues aquello ya se terminó ese matrimonio y fue bastante conflictivo el asunto. Entonces yo para no hacerlo conflictivo, porque lo que quería era la felicidad y la tranquilidad para mí y mis hijos, pues yo me marché a vivir a una chabola, donde no había Mm, ni agua, ni luz, ni nada de nada. Por lo tanto, no había lavadora, no había nada. Bueno, pues yo ahí me fui porque prefería estar tranquila. Mi naturaleza era de estar tranquilita y con paz. claro. Entonces, estando allí un día, ya a los 33 años, pues como si tuviera un constipado o algo así, me entró muchísima fiebre, una fiebre muy alta, que parecía que estaba delirando y sin embargo es que en ese momento
me descorrieron el velo que me habían puesto de pequeñita y ya empecé a ver a todos los maestros y seres de la luz otra vez. Mm, Imagínate, eso hermoso. ya fue Wow, una maravilla, porque ya wow. había pasado unas pruebas tan duras, y las había pasado armónicamente y tranquilamente, en una vibración que nadie se esperaba que me pasaran esas cosas y encima yo estuviera tan armónica siempre. Ajá. Y a partir de ahí fue cuando ya me empezaron a dictar pues los famosos cursos de relajación, metafísica y de Ah, todo, a wow, partir de ahí. qué hermosa tu Exacto. experiencia. Esperanza, eso significa que hay muchas personas que están en conflicto, como dices tú, que están con problemas de adicciones, con problemas psicológicos y que en realidad son entes. ¿Y cómo puede uno distinguir entre cuando una persona está, eh, digámoslo así, posesionada por una entidad y cómo cuando tiene un problema real Mm. psicológico? Pues mira, como te digo, me empezaron a dictar los cursos que son de relajación con una serie de técnicas para que la gente aprenda a ser feliz, aprender a desaprender lo negativo y aprender pues a dormir, en fin, a todo lo que es que deberíamos de tener. Me empezaron a dictar, vamos, yo ya lo traía, a nada que ellos me lo dictaban, pues yo ya lo entendía. Entonces formé unos cursos de metafísica que son las leyes cósmicas, que son las que todo el mundo deberá aprender. Cuando aprendan las leyes cósmicas se darán cuenta absolutamente de todo. Pero el caso es que yo venía, aparte de todo eso, a hacer otro descubrimiento, que es lo que tú me has preguntado. Entonces, pues bueno, la verdad es que la gente está, pues eso, yo no me gusta decir poseída, pero sí habitada. Mm. Entonces, es todo tan diferente a como lo hacen las personas que creen que hay que hacer exorcismos con unas parafernalias horrorosas, un miedo que da todo eso, y sin embargo conmigo pues es todo lo contrario. Entonces yo me daba cuenta, empecé, como te digo, pues eso, como a los 33 años y por ahí ya empecé a dar estos cursos y la gente se transformaba Sí, porque empezaban a conectar con su propia divina presencia yo soy, sí, y por eso no había que darles nada, porque como todos lo tenemos ahí, solamente enseñarles dónde lo tenían o la fórmula para dormir bien, ir a dormir a las escuelas de sabiduría, es decir, por las noches a los niveles más altos de vibración, donde ahí van a aprender muchísimas cosas mientras duermen y sobre todo pues van a aprender a descansar en esos niveles, a despertar nuevos, energetizados, revitalizados, súper bien. Y además a interpretarse sus propios sueños. También van a empezar a, por ejemplo, a hacer preguntas que te voy a decir, importantes. Sobre todo, esto no es ningún juego ni ninguna tontería. Esto es esos niveles donde puedes preguntar cosas importantes que aquí nadie te las contesta o te las puede contestar erróneamente. Como yo no vengo a contestar a nadie, sino a enseñar para que ellos mismos se hagan sus propias preguntas, pues en la noche, antes de ir a las escuelas de sabiduría, la pregunta. A ver, ¿qué pregunta es? ¿Me caso con esta persona, sí o no? Fíjate si es importante. Eh, ¿Es conveniente que haga este viaje, sí o no? ¿Compro esta casa en esta ciudad, sí o no? Cosas importantes. Y vienen con la respuesta ya. Por lo tanto, saben que ahí no les van a engañar nadie. Por lo tanto, es maravilloso que sabes que no te van a engañar, porque te has puesto en contacto directo con tu divina presencia. Así claro. que esto, entonces, pues al principio,
la gente decía, pero si es que me ha venido el curso maravillosamente y es una pasada y esto me ha dado la vida, pero hay algunas veces que me noto que hago cosas que no desearía yo hacer. Bueno, pues haz la pregunta. Por la noche, cuando te vayas a dormir, hacer la pregunta. Y a lo mejor venían con una respuesta que decían, ¿cómo va a ser esto? Pues es que la respuesta era que estaba habitada, habitada, fíjate. Entonces, todo era nuevo, pero a mí pues fácilmente también me lo respondían. A eso había venido yo, a descubrir que en este caso, ahora mismo, hay tres cuartas partes de la humanidad que están habitadas. ¿Y habitadas por qué y por quién? Porque no es lo que nos han contado en las religiones, por ejemplo, que te dicen demonios y todas esas cosas. No, esos hacen otras cosas muy poco buenas, pero, pero hay veces que incluso puede ser un familiar tuyo. Eh, a ver, ¿qué religión aquí te enseña a bien morir? Porque el Ninguna. caso es que hay que aprender a bien vivir, pero también aprender a bien morir, para saber dónde debes ir cuando se te agote la vida, dónde tienes que ir, al Claro, lugar donde tienes que ir. Y eso no lo enseña nadie. genial. Bueno, en mi Pero instituto lo enseñamos ya. Entonces, excelente. cuando la persona sale, como no nos han enseñado dónde ir, pues resulta que te encuentras ahí perdido. Y si es el caso, por ejemplo, una muerte espontánea por un infarto o una muerte por un accidente o algo así, que sale radical del cuerpo, pues están perdidos totalmente. No saben Claro, dónde ir y imagínate que hay, pues no sé, un alcohólico, un drogadicto, un jugador que quiere porque a lo mejor no era su tiempo de morir, ha sido por un accidente y no era su tiempo. Entonces va a estar, se le ha quitado el cuerpo, pero lo demás no. Y entonces sigue teniendo esa ansia de si era jugador o si era bebedor o si era drogadicto o fumador. Y wow. entonces buscan, nosotros con estos ojitos no los vemos, pero ellos están ahí. Y entonces cuando alguien es débil mentalmente o es una persona negativa, tristona, gente que está triste siempre o que habla mucho de enfermedades y de negatividades, que puede ser muy buena, pero si tú estás todo el día hablando de enfermedades, de fracasos y de todo esto, te quedas tu campo áurico, te quedas desprotegido y entonces estos seres que están ahí esperando a ver dónde se colocan, pues dicen, pues me coloco en esta persona que no se entera que se la ha colocado, habita en ella y empieza a fumar a través de ella, a beber a través de ella, a jugar a través de ella, a drogarse a través de ella, esos hábitos de esa sexualidad incontrolada, todo eso está descubierto. Y ahora te dije antes que había lanzado el 12.º libro. Pues efectivamente, todos mis libros van de todas estas cosas Wow, y wow. todo real. Y estoy muy feliz, muy contenta ahora, muchísimo, porque ahora yo pensaba, digo, madre mía, ya con la edad que tengo y lo tiene que saber todo el mundo, es que lo tiene que saber. Y la diferencia que hay de esos exorcismos que hacen en el Vaticano y en los curas y todo eso, con lo diferente que es esto, que a través de relajar a una personita, ponerte en contacto con la persona o personas que habitan en ella, que hablen a través de la personita que está haciendo el tratamiento, que nos Wow. digan, nos dicen absolutamente todo. Yo he descubierto tantísimas cosas, tantas, tantas, tantas,
que el mundo no te pueden imaginar lo que va a ser. Mira, esta es Mm. la portada del último Genial. libro que no sé si se ve bien. Sí, algo se Aquí, logra ver. Ajá. aquí se ve cómo uno le está ofreciendo droga, en lo que va quedando de la droga y arriba ya, con, pues saliendo ya de esa jaula que verdaderamente estaba metida la personita, ya sea Es de una... una cosa o de la otra. Y entonces te cuentan todo. ¿Y por qué estoy tan contenta? Pues porque mismamente ahora, sobre todo en este tiempo de la pandemia, pues en lugar de estar ahí sin hacer nada, pues me puse y he hecho 3 libros que, como las cosas estaban menos bien, de cómo conectar con las imprentas y todo esto, pues se me ocurrió a ver cómo podíamos hacerlo a través de Amazon. Ajá, Y excelente. efectivamente, a través de Amazon hemos conseguido que, incluso como la gente al no poder salir y todo esto, ha comprado tantísimos, tantos, tantos, tantísimos libros, que los 3 últimos ya son bestseller. O sea Excelente. que imagínate lo contenta que estoy porque lo ha adquirido tantísima gente. Pero la alegría más grande es que he podido poner en estos 3 últimos libros unos códigos Mm. QR donde ahí van las terapias que yo hago, que no hace Mm. falta ni estar en un sillón, ni nada, nada, sentadita la persona tal como estoy yo ahora mismo. Y Wow, entonces, relajadita, conscientemente y todo, y con esa facilidad que permite el mismísimo Dios, porque es lo que quería él que se descubriera, pues entonces se hace. Y aunque sean espíritus rebeldes o negativos, no pasa nada, porque a través de mí Dios hace que mmm, se empiecen a suavizar de tal manera que al final, con una paciencia que en la vida cotidiana yo no tengo. Yo digo, le pido a Dios cuando me voy a poner a esto, le digo que le pido, mando, ordeno y hasta le exijo que ujú, mi personalidad humana me la retiren. ¿Para qué? Pues para que sea solamente mis cuerdas vocales las que se las ofrezco a él y a los seres de la luz que quieran utilizarlas. Por lo tanto, son ellos los que hacen las preguntas y a través de la personita a la que le estoy haciendo el tratamiento, que también presta sus cuerdas vocales, desde divina presencia de ella y mía, se hacen las preguntas y llegan las respuestas. Así que hermoso. con una paciencia infinita y con muchísimo amor, por muy, muy, muy negativo que sea la entidad que está en esa personita, no pasa nada. Se va suavizando, se le va esto hasta que él mismo ya te dice que quiere salir de la persona y entonces son llevados a templos de luz que ya están preparados para ellos, porque Wow, ellos han entrado muy fácilmente y la persona ni se ha enterado. qué Pero sin hermoso. embargo, luego no pueden salir. Ah, entiendo. Yo quiero hacerte una pregunta por algunas experiencias que he tenido, y es, ¿cuál es la diferencia de este tipo de entidades que habitan a las personas que son drogadictos o que tienen conflictos que se quedaron pegados a este plano por una muerte prematura? ¿Y cuál es la diferencia de una entidad demoníaca? Bueno, Y esto lo pregunto porque he tenido algunos sueños, o una época tuve unos sueños muy extraños, donde yo sentía o veía unas entidades demoníacas que me atacaban en los sueños. Y yo me veía en los sueños como cogiéndolos del cuello y orándoles el Padre Nuestro. Pero como yo no soy católica, me parecía ya, muy raro que yo en un sueño orara el Padre claro, Nuestro, porque mi forma de oración es totalmente diferente. Entonces yo lo claro, único que veía era como cogiéndolos y diciéndoles que no más, que no podían entrar y como sacándolos de un lugar. Y me claro, despertaba, porque el sueño era como muy real y me ya, despertaba como con miedo.
Entonces no entiendo estos tipos de sueños qué significan. Sí, hay algunos que son muy negativos, pero cuando se ha ido así paulatinamente, pues la persona está relajadita, sabe que no va a pasar nada, porque son tantísimos años los que llevo haciendo todo esto, y ahora mismo en estos 3 libros últimos van varios tratamientos hechos en cada libro. O sea que cada persona que adquiera un libro el primero es Impactante Vida de Esperanza, donde cuento un poquito todo lo que te he contado a ti, más luego un poquito de mi vida, porque igual que te he contado que tuve un matrimonio fallido, te diré que luego lo contrario es que encontré nada más y nada menos que a mi alma gemela. Fíjate Qué qué hermoso. maravilla. Y entonces mi alma gemela se tuvo que ir al otro lado y está en el otro lado y seguimos desde allí comunicándonos y todo esto, ¿sabes? O sea, entonces, pues llevo tantísimo tiempo haciendo todo esto y en ese libro, pues Impactante Vida de Esperanza va poesías de mi alma gemela, bueno, toda la historia, muy bien. Después he hecho otro, Esperanza de Vida, Puerta a la Libertad, que es, mira, te le voy a poner Ok. ahí, Ujú, se ve muy bien. Ujú. es una pasada, es una maravilla. Y este es el primero, Ah, ya. Ajá. Esperanza de Vida, o sea, perdón, Impactante Vida de Esperanza, Triunfo de la Luz. Triunfo de la luz. Pues Excelente. van, como te digo, los QRs y van muchas fotografías que me he hecho con muchas personas. Aquí en Madrid, pues he estado con, por ejemplo, eh, no sé si se ve ahí un poquito. Sí, 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 se ve se un ve. poquito. Ujú, El QR, mm, ¿ves? Y ahí va, también van relajaciones, o sea, va de todo. Entonces, cuando la persona que compra el libro se hace relajaciones, pues luego puede también ver la terapia. Y claro. claro que hay, por eso me he enredado un poquito, parece, pero sí te voy a contestar. Efectivamente, hay algunos muy rebeldes. Lo que pasa es que no me gusta llamarles demonios. ¿Por Ujú, qué? Porque la palabra tiene muchísima importancia. No es lo mismo decir estoy bien, muy bien y súper bien que decir estoy fatal, 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 que es lo que dice todo el mundo. ujú, Porque si dices bien, muy bien y súper bien, te vas a traer todo lo bueno. Y si solo. dices fatal, 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 te vas a traer toda la fatalidad. O sea que, y bueno, pues como te digo, entonces los hay rebeldes. Pero al estar todo tan relajado, ellos bajan el tono. Y hay que tener, claro, a veces hay que ponerse en tu sitio para que ellos se calmen, pero que al final, con todo ese amor tan grandísimo que se utiliza, nunca se les ataca como hacen en los exorcismos, que si sal de ahí, que si echan agua de no sé qué, que si una cruz por acá, que ir al lago del azufre, unas parafernalias para Mm, nada. Y para nada. entonces, la verdad es que ellos se van calmando y al final piden salir y luego se les lleva a un templo. A ver, hay templos, esto es como en los institutos, que hay un instituto, diferentes aulas donde van diferentes niños de diferentes edades, etcétera, y de diferentes cursos. Pues esto es lo mismo. Luego ya los seres de la luz se encargan de si era un oscuro de estos, digámosle, pues le van a llevar a un aula donde ahí se le vaya limpiando más cada vez, cada vez, cada vez, hasta que llegue a ser luz, porque todos, aunque parezca que la Tierra está poco bien y todo esto, todos, todos, todos al final vamos a ir a la luz. O sea que lo que pasa es que con esto se avanza mucho y se adelanta mucho para que Ujú, vayan los seres a la luz. Y cuanta más luz haya, mejor estaremos en el planeta, sí o sí. claro. Bueno, y yo ahí tengo una pregunta que hacerte y es,
todos vamos a la luz, ¿eso significa que entonces todos somos luz? ¿O Todos que somos luz. somos todos en esencia? ¿Cuál es nuestra verdadera esencia? Eso es, pues nuestra verdadera esencia es la luz que también aquí tenemos descubierto muchas cosas de cómo la luz se separó de, digamos, de Dios, porque en un principio era todo luz y todo bonito y todo bueno. En cambio, pues hubo un momento en el que alguien, que eso suele pasar aquí en la Tierra también, cuando hay celos, cuando hay envidias, cuando quieres pisar al otro para ir más arriba que él, cuando quieres todas estas cosas, luego a ti ya te vendrá lo que no querías que te viniera. Pero esto es así. Entonces, cuando seres de muchísima luz vieron que Dios hacía esas maravillas, dijeron, pues yo lo voy a hacer mejor. Anda, pues yo lo pienso hacer mejor. Así que este que se ha creído que lo va a poder hacer todo él, pues yo lo pienso hacer mejor. Y en el momento que le quisieron, digamos, pasar, fue cuando esa energía tan bonita y tan divina descendió radicalmente, radicalmente a lo más bajo. Y a ver cómo ahora ya te unes, porque está en la metafísica, tenemos la ley de la vibración. Mm. Y todo por ley de vibración, como te decía antes, si uno era súper oscuro o demo, como has dicho tú antes, irá a un aula determinada. Otro que era a lo mejor tu familiar, que lo que quería era ayudarte y estaba allí dentro de ti, que no sabía luego hacerlo, pero no era una persona mala, pues irá a otra aula de seres más, de más luz y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estos oscuros se dieron cuenta que en lugar de pasarle a Dios, habían descendido y ahora ya no podían hacer ni eso ni nada, se empezaron a enfadar, a enfadar, a enfadar y como eran, por decirlo de alguna manera, una cantidad de seres así, pues ya se enredaron, empezaron a tirar de otros, de otros, de otros y ahí empezó la oscuridad. Pero hasta esos que tienen la chispa divina, hasta esos mismos van a volver de nuevo a la luz y a Dios. Ya. Entonces, lo que yo he venido a descubrir es muy grande porque saber que la gente está habitada y que tú no quieres hacer eso, pero que no sabes por qué lo has hecho, que no quieres criticar, pero que no sabes por qué te has involucrado en una conversación a criticar a este o al otro, o que no quieres, por ejemplo, matar y de repente como hoy, por ejemplo, aquí en España tenemos la historia de un chico de 30 y tantos años ha matado a su niño de 2, por ejemplo. Mm. Entonces, ese chico está habitado, porque es que a un hijo le quieres tantísimo que no serías capaz de hacerle nada negativo. Luego, si yo hago un tratamiento que encima, para rizar más el rizo, se puede hacer a través de personas que de hecho lo hacemos porque, claro, tengo un instituto y una escuela internacional de educación humana, Esperanza Martín García, pues al tener esto, pues tengo infinidad de personas ya preparadas, ¿no? Y Wow. personas que para hacer estas investigaciones, pues se prestan a hacerlo y ahí es donde nos dan todas estas informaciones. Entonces, mira, eso de que si Dios echó al arcángel de su lado y tal, eso para nada, porque yo creo que un ser humano amoroso no echa a su hijo de la casa, no le pega, no le hace, no le insulta, no le veja, no hace nada de estas cosas, ¿a que no? Así ¿Cómo es. lo va a Y yo hacer quiero, Dios? claro, ¿Cómo, y yo, cómo lo va a hacer Dios si nos ha creado Él? sí nos ha creado él. Así es. Y yo quiero hacerte otra pregunta y es, ¿cómo resolviste tú con todas estas herramientas el conflicto que tuviste con tu padre al darte cuenta lo Ay, que a él le gracias, pasaba? Bonita, por hacerme esa pregunta, porque la verdad es que cuando yo me he enterado, ya según iba pasando el tiempo y haciendo esto, ya es cuando se me descubrimos que habitan seres
ahí dentro de las personas. Y ahí pude descubrir que no era mi padre el que pegaba a mi madre, a mis hermanos y a mí, que no era mi padre el que hacía esas cosas y el que se alcoholizaba, por ejemplo, sino que eran entidades que él tenía. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que echamos culpas. Yo en un principio, claro que le echaba la culpa a él, cómo no le iba a echar y cómo no iba a decir, pero fíjate lo que hace con mi madre, mis hermanos, conmigo, que a mí llegó a echarme a la lumbre para que me quemara, no te digo más. Sí, Y muy mi fuerte, madre, como pudo, me sacó de la lumbre, me apagó los vestiditos, etcétera, etcétera. muy Entonces, fuerte. ya supe que esto, pero es que pasó igual con la señorita del colegio, que tanto me maltrató, que me rompió los dientes en la mesa, en fin, pues igual, estaba invadida de entidades malignas que como sabían que yo venía a descubrir todo esto, no querían para nada que yo viviera. Y después con el padre de mis hijos lo mismo. Así que esto es un gran alivio saber que ni tu padre era él el que te hacía eso, ni que la señorita era la que lo hacía, y mi exmarido, el padre de mis hijos, tampoco. Y además, pues bueno, ayudándole porque ya también se fue al otro lado de la vida y aparte de eso, pues lleva bastantes años ya en el otro lado de la vida, pues ahí yo ya le ayudé tanto porque antes de que se fuera al otro lado, yo ya a través de estas investigaciones que hacemos en mi instituto, ya le había liberado y le había quitado todas esas entidades. Por eso cuando falleció, pues ya se fue a niveles de luz y eso es un gran alivio, ¿sabes cómo te digo? Claro, Es claro. importante saber eso, sí. Yo te quiero contar una historia y es que cuando mi padre fue a morir, pues mi padre fue una persona bastante difícil, fue drogadicto, tenía muchos problemas mentales. Mm, Y yo me alejé mucho tiempo de él por sus conflictos, ¿ya? Porque la ujú, familia mucho tiempo le ayudó, pero él no como decimos acá en Medellín, como que no avanzaba, no ya, peleaba, sino que mm, siempre se mantenían las mismas dinámicas. Muy, muy agresivo, muy agresivo. mm, Y los días antes de morir, yo lo único que hice fue tratarlo con amor. Pero ya, yo sí experimenté como sentir que él estaba, como que habían otras entidades con él, porque incluso estábamos mi hermana y yo, por ejemplo, conversando y sentíamos ruidos extraños mientras fíjate, él dormía y nosotros estábamos en la casa, por ejemplo, hablando las dos y de pronto escuchábamos ruidos extraños, íbamos y los revisábamos y él estaba dormido. Las puertas de la casa, una vez una puerta de la casa, yo ya llevaba mucho tiempo viviendo en esa casa y de pronto se cerró la puerta sola, sin un ventarrón, todo estaba cerrado, o sea, no había en esa puerta específica nunca se me había cerrado la puerta y de pronto la puerta se cerró y ese tipo de cosas así empezaron a suceder y yo me asustaba, entonces yo lo que hacía era que me sentaba y meditaba y lo único que hacía era llenar la casa como de luz, de luz. ya, mm, Y empecé a tratarlo con mucho amor y cuando antes de de morirse, yo tuve un sueño y el sueño era que había como un portal de luz y había ujú, un señor al lado, parado al lado del portal. Entonces yo me asomaba a través del portal, que era como un vórtice. Y yo sí, me asomaba allí y de pronto miraba ese vórtice y al otro lado de ese vórtice era como una ciudad, pero todo estaba en blanco y negro. ajá, Entonces yo me retrocedía, yo le decía al Señor, ¿qué es eso? Entonces me decía, es un vórtice porque estamos esperando que un señor se muera. ajá, Y yo puedo entrar. Y me dijo, sí, pero si entras no puedes volver. Entonces, en ese momento me desperté. Me claro, desperté y dije, wow, ¿qué es esto? Y ya supe ujú, que mi papá se iba a morir. ya, A los 2 días se murió después de ya, ese sueño. Fue una historia bastante linda y yo siento que él al final pudo trascender claro, parte de su vida después de haberlo tratado con tanto amor y después de haberlo amado incondicionalmente y ayudado simplemente a través del amor. claro, Nosotras en ese momento pues no sabíamos todo esto, lo que tú claro, hablas, pero sí tenía una tía muy espiritual que de pronto siempre me habló sobre cosas espirituales, ella fue la que
influenció mucho como para que yo entrara en todo este camino espiritual y me regaló algunos libros. Con el que comencé fue Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Ah, claro. Y bueno, hablaba mucho de las afirmaciones y yo todo el tiempo las he hecho y las hago. Pero me pareció muy curioso eso con lo que dices, con las experiencias que cuentas, y me gustaría saber también qué experiencias has tenido así fuertes con consultantes, con tus consultantes y con las liberaciones. ¿Qué Bueno, experiencias positivas de liberación has tenido? estaríamos horas y horas, o sea que cuando quieras nos conectamos otra vez, porque mira, de todo me viene ahora mismo a la mente con una chica ciega, una alumna ciega, Mm, así de repente, porque son así de cosas que te contaría, pero bueno, me viene esta chica ciega que fue a hacer el curso. mm, Resulta que estaba aquí ella en Madrid y vivía sola y bueno, una cosa así como muy especial. Y cómo decir que esta chica podía vivir y con el gas y guisarse ella sola, en fin, muy esto. Entonces ella hizo el curso y nos dejaba, claro, llega un momento, pues son, por ejemplo, clases habladas, pero luego llega un momento que hay una relajación donde se da una técnica mmm, donde aprendes todo a relajar todo tu cuerpo y luego para relajar la mente hay que ir a una pradera, por ejemplo, te digo, o una montaña o una playa, en fin. Y cuando salíamos de la relajación, pues la gente contaba, ay, pues me he ido a este sitio o al otro y tal. Ella, que era ciega, nos dejaba alucinados, nos contaba unas cosas tan maravillosas y todas decíamos, pero ¿cómo, si está ciega, cómo verá esas cosas y tal? Y bueno, decía que ella quería, porque es que yo he hecho muchísimos años programas de televisión, 7 años y medio de directora, presentadora, todo de televisión, pero he wow. hecho 18 años de radio. Mm, Entonces, pues haces la radio y no sabes las miles de personas que se conectan. Entonces, claro, claro. éramos como una familia y ella pues me escuchó en la radio y por eso quería ir a hacer el curso. Bueno, pues verás tú cómo ella quiso hacerse una regresión para saber por qué era ciega. Mm, Ella decía que sentía que eso no era un karma. ¿Mm? mm, Sentía que eso no era un karma y por que ya tuviera que pagar por venir ciega esta vida. Bueno, pues nada, vamos a hacer la regresión y pues nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás en el tiempo, al 1500 y pico, donde wow. ella era una persona que estaba casada, una familia muy buena y había una armonía que parecía como si fuera de esta gente, no voy a decir yo de los hippies, sino de esta gente que se cambia unas cosas por las otras, que se llevan todos muy bien y que estaban muy felices y muy bien. Y era el tiempo de la Inquisición, Mm, en- aquello que iban los inquisidores, te cogían y sin preguntar nada a la lumbre. Bueno, claro. pues a ella en ese momento, a ella y a su familia del 1500 y pico, pues los cogieron a todos, se los llevaron y efectivamente que los quemaron. Mm, Entonces, ella que había sido y estaba en una, no era tampoco religión, pero bueno, pongámosle que fuera una religión donde todos estaban muy espiritualizados, muy amorosos, muy bien. Pues ahí cambió. Ahí ya, porque tenemos el libre albedrío, tú puedes ir a mejor, pero también a peor. a En este peor. caso, ella se cogió tal odio y tal rabia a las personas que Mm, les habían cogido y les habían llevado para quemarles sin haber hecho nada, que lo ves casi así normal. Bueno, pues nada, entonces uno era el que los cogió y los llevó, y otro era el que le echó a la lumbre, sí. digamos. Y entonces, en esta vida, resulta que ella tenía otra hermana que también era ciega.
y bueno, ella estaba, pues, por dentro de ella, ella sabía que eso no era normal y por eso hizo estas cosas. Entonces, sacamos en conclusión en el tratamiento, en la regresión, que cuando ella ve que va a nacer, porque somos conscientes siempre, antes de Sí, venir a nuestra madre, en el vientre de la madre, cuando vamos a nacer ya sabemos a lo que venimos, etcétera. Y hay muchos niños que a lo mejor dicen, madre mía, la que me espera, y se dan la vuelta y son los niños estos que tienen vueltas de cordón, que nacen de nalgas, en fin, no quieren nacer. sí, no quieren nacer. Bueno, pues ella dice que cuando iba a nacer, como ya la hermana ciega, que era mayor que ella en esta vida, y el padre de esta vida, resulta que uno era el que los llevó en el 1500 y pico de la Inquisición, los sacó de esto y los llevó, y la otra era, que era un inquisidor en aquella época, la echó a la lumbre. ¿Qué te parece? Y entonces, al ver eso, ella cogió dentro del vientre de su madre, se puso así la manita y dijo, prefiero no ver, no los quiero ni ver, no los quiero ni ver. Y se provocó en ese mismo momento nacer ciega. ¿Qué te parece? Wow, impresionante, Y impresionante la entonces historia. estuvo y luego ya pues empezó a mejorar y parece ser que a lo mejor encontró a alguien que la pudiera hacer alguna intervención o cosa así, porque al saber esto ya puso los medios metafísicos para empezar a hacer el perdón y a cambiar su vida totalmente. Porque Claro. fíjate, es que te contaría tantas cosas. Y mira qué hermoso esa historia, que me imagino que deben ser tales. Y eso Sí, amerita también un libro de todos de todas las historias y todos los sí, consultaciones que has tenido y todos los progresos que has tenido y todo lo que ha pasado, sí, porque son sí. testimonios muy hermosos. Mm, Pero qué hermoso, pues, porque el espíritu, de alguna manera, cuando nacemos con, digamos, con nuestros tiranos, que se vuelven nuestros padres, que fueron nuestros tiranos en otra época, es porque de mm, alguna manera la vida busca expresar siempre el amor, sí. siempre volvernos al amor, y es una manera de perdonar, es una manera de reconectarnos otra vez con la Sí, belleza y el amor. Entonces, a pues veces, sí, claro, a veces podemos haber nacido con un padre muy conflictivo, con una madre también, y no sabemos detrás de esto qué historia hay, o si fuimos nosotros los tiranos, o si claro, nosotros teníamos que nacer allí en esa familia para darle más luz a esa familia para que pudieran evolucionar a otros planos. Entonces claro, me parece hermosa esa historia, sí. de Esperanza. Tengo muchísimas personitas de ahí de Colombia, de Medellín también, de muchísimas partes del mundo, por eso es Instituto Internacional de Educación Humana Esperanza Martín García. Entonces, tengo, por ejemplo, a Beatriz, que es una alumna que ha investigado mucho, hemos investigado con ella, e incluso ella lleva muchos años aquí en Madrid y su familia y sus hijas, su marido están allí, en Cali, en Cali. Mm, Entonces dice que, bueno, dice, ¿no? Que es que a través de lo que ha aprendido conmigo y tal, les ha hecho tratamientos a sus hijas a distancia. Y, por wow. ejemplo, pues tenía una que había sido violada y, en fin, entonces ella desde aquí las ha hecho tratamientos y están pues súper bien allí. Luego tengo otra niña de allí bueno, una historia te cuento de allí de Colombia. Sí. Pues resulta que viene a hacer el curso una personita que dice que su marido ha entrado en una depresión tan sumamente grande que no, que aunque sepa que esto es bueno, que no la quiere ni acompañar ni nada, que está, pues, bueno, que es que se le había muerto un hermano ahí en Colombia y verdaderamente, pues que no había podido ir al entierro y que estaba muy deprimido, en fin. Bueno, pues ya hace ella el curso y
al hacer el curso, pues ya se da cuenta ya de muchas cosas y me pide un tratamiento para ver qué es lo que le pasó al hermano, porque le mataron así de buenas a primera. Entonces, pedimos si estaba en ley, bajo la gracia divina, de manera perfecta, si estaba en ley divina y que viniera la esencia o el espíritu de esta personita a contarnos qué era lo que le había pasado. Y entonces nos contó que él mmm, había aprendido, porque ya su cuñada desde aquí le mandaba la luz y había ido avanzando y estaba, bueno, pues avanzando mucho. Entonces resulta que dice que había, o sea, en Colombia parece ser que es el útero de la Tierra, el Qué útero hermoso. de la Tierra. Y como resulta que está todo tan así a ir mejorando, pues bueno, con tanto que ha habido allí a través de las FARC y todo esto, pues no, casi nadie de los que fallecía de maneras tan dramáticas avanzaba. Es decir, salir del cuerpo, se quedaban y rápidamente querer volver de nuevo rápidamente en cualquier vientre, sin esperar a que nadie esto, ni a descansar ni nada, porque no había ni un solo huequecito para poder ir a la luz. Ah, Entonces, que ahora, desde que muchas personitas que han aprendido conmigo han ido ya abriendo, tunelando hacia arriba, abriendo canales de luz, pues ya eso se está saliendo. Bueno, pues este chico dice que mm, era repartidor, iba con una furgoneta repartiendo lo que fuera. Y estaba parado en un semáforo y viene un pobre y le pide una limosna allí en Colombia. Y entonces el otro le dice que no. Y en ese momento se abre el semáforo y llega al siguiente semáforo que se vuelve a parar otra vez. Entonces va este al que no le había dado la moneda y con un arma le disparó y allí mismo le dejó. wow. Entonces le digo, pero bueno, vamos, o sea, te está pidiendo limosna y también lleva un arma. Bueno, pues parece que es muy normal allí. La cuestión es que le preguntamos y no, me dice él, dice, bueno, es que yo la vida anterior le había matado a él también. ¿Qué te parece? O sea Wow. que se lo debía y por eso no estaba tan enfadado con este que le había matado. Pero claro, si eso no se corta, a la vez siguiente, este le vuelve a matar y así nunca se Ya, termina. Por eso nunca. es por lo que todo esto se está dando a conocer. Y yo les Wow. digo de verdad a los que nos están escuchando que la oportunidad que tienen a través de estos códigos QR que van en mis libros, pueden ver las terapias y van a ver lo que pueden aprender. Es que se van a quedar sorprendidos y que hay personas de toda índole, por ejemplo, una señora mayor que viene para ayudar a su hija alcohólica y resulta que encontramos quién se había metido en su hija, que habían fallecido muy jóvenes, pero que eran alcohólicos, eran amigos de ella misma, y como tenían ese mono, pues se metieron en ella y ahora bebía por ella y por los otros también. Y ese tratamiento va puesto ahí en uno de los libros. Entonces, van a aprender y sobre todo hay uno en este último libro que he sacado, El impactante método para salir de la droga, con casos verídicos que van en los QRs, en los Wow. códigos QR, va un tratamiento que eso es de verdad algo súper, súper superiorísimo. Se van a quedar impactadísimos porque es una señora que, bueno, pues que vino a hacerse el tratamiento para ayudar a un hermano también, porque es que hemos llegado a rizar el rizo, que ya no hace falta hacérselo a la misma persona. De hecho,
ahora mismo se lo estoy haciendo a muchísimas personas a través de online, igual que lo estamos haciendo ahora mismo tú y yo, también, si en lugar de estar haciendo esto, yo te estuviera haciendo un tratamiento, pues se podía hacer igual. Bueno, Wow, pues este tratamiento te cuenta absolutamente todo cómo empezó en la droga, cómo había estado en el mundo de los gitanos, cómo había violado y no la habían pillado por las cosas que había hecho, como ahí ya están muertos, pues le da igual, ya te lo casca todo, te lo cuenta todo, 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 todo claro. Wow, por su madre, que ahora allí sí que lo sentía porque lo que habría sufrido su madre, pobrecita su madre, que yo le recordaba a su madre. Bueno, bueno, es fascinante, es wow, algo que yo misma, pues a veces cuando doy los cursos, que cuando son presenciales duran 2 fines de semana, como todo el mundo sabe esto, pues a veces ponemos un tratamiento y ese que es bastante larguito y va pues en el último libro que te digo, el impactante método para salir de la droga, pues le ponemos y la gente se queda, dice, madre mía, ahora entiendo cosas, ahora claro, entiendo el por qué fulanito hizo tal cosa que no era él, porque si él claro, antes era extraordinario, ¿por qué ahora de repente hace estas cosas? Y ya claro. dejamos de odiar a las personas. Lo que Mm. decíamos antes de tu padre y del mío, pues Ajá. como no sabíamos, ¿cómo vamos a aceptar que te esté pegando, maltratando, alcoholizándote, gastándose el dinero que pertenece a sus hijos para educarse y para vestirse y calzarse? Eso, Mm. cuando no se sabe esto, pues no lo entiendes y vas contra ellos. Por lo tanto, como vas contra ellos, eso va a venir otra vez contra ti. Y es el cuento de nunca acabar. Por eso he Espectacular. venido a traer este descubrimiento para que, y el estar tan contenta y tan feliz es por eso mismo, porque ahora a través de los códigos QR ya se va a extender por todo el planeta. Y como Claro. tengo tantísimo que ya todo está sacado, es que a lo mejor hay 2 o 3 mil tratamientos, pues ya Mm. se quedan encargadas las personitas de ir sacándolo en libros y esto cuando lo escuchen pues personas que esto, de hecho ya he tenido propuestas que quieren hacer una película de mi vida. Wow, qué rico, excelente. Vamos a estar súper Sí. atentos. Bueno, Vengo Esperanza. ahora mismo de una revista que me hizo mis memorias y concretamente lo he visto esta mañana, donde ahí me hicieron todo lo que te contó al principio, de cuando me iba a esas praderas, lo de cuando venían los seres de la luz, más bonito. Ay, Emplearon en esta revista, pues no sé si a lo mejor 12 o 14 semanas, pero muy bien. qué Sí, hermoso. Felicitaciones. Muchos éxitos para gracias. ti y todas las personas que están contigo. Gracias. Ya se nos ha acabado el tiempo y para Sí, despedirnos quiero que le cuentes a las personas dónde te encuentran, cómo te pueden contactar, cuáles son tus redes y también dónde pueden encontrar tus libros. pues la página web que está en construcción, pero bueno, porque ahora estamos haciendo todas estas cosas nuevas, es las tres W dobles, más allá del secreto.com. El correo electrónico también es igual, más allá del secreto @gmail.com. Hay un teléfono que es 611 033 954. Sí, perdona que no le estaba diciendo bien. El 34 al ser de España y luego 611 433 954. Y Excelente. bueno, pues las redes, pues todas las redes, ya en Facebook, en todas las redes nos van a encontrar ya. En el Instagram estás Sí, también como más tam- allá del secreto, más allá del eso secreto. es, Muy más bien. allá del Entonces, secreto. para las personas que quieran contactar a Esperanza, pues ya nos acaba de dar sus redes por si quieren acceder a algún tratamiento, si le quieren recomendar a alguien también, pues también pueden acceder. Esperanza, para despedirnos también, cuéntanos cuáles son los títulos, o por lo menos, porque como son tantos libros, por lo menos de los 3 últimos libros que ya Sí. se convirtieron en bestseller y que están en Amazon.
Pues sí, la verdad es que ahora de momento nada más los pueden encontrar en Amazon. El primero de estos tres bestsellers es La impactante vida de Esperanza, triunfo de la luz. El segundo es Esperanza de vida, puerta a la libertad. Y el otro es Impactante método para salir de la droga. Casos reales demostrables, porque van ahí dentro donde lo pueden ver ellos mismos. No es decir que es que a mí se me ha dado por contar estas cosas así tan gratuitamente, no, no. Van ahí, lo pueden ver, lo van a disfrutar para que vean que no es nada de miedo ni nada, por más que haya alguna entidad un poco rebelde, pero ahí se dan cuenta el amor que existe para poder ayudarla, que salga y que pueda ir a la luz. Qué hermoso, Esperanza. Bueno, te agradezco mucho por estar aquí, por compartir tu luz y tu conocimiento. Estos son unas puertas nuevas. Me imagino que para muchas personas darse cuenta que esto existe, que esto también hace parte de la vida y que es mejor conocerlo que obviarlo porque podemos ayudar a muchas personas a través de esto y que tú eres Sí. una excelente mensajera con un montón de capacidades, dones y además una experiencia amplísima. Entonces, gracias por compartir esta información, este conocimiento. Y bueno, yo les pido a las Muchísimas, personas que compartan este live, que lo den a conocer, que lo difundan para también ayudar a otras personas. Y también si necesitan este tipo de ayuda, pues lo mejor es encontrar una persona calificada que te pueda ayudar con toda la experiencia que tiene Esperanza. pues Esperanza, muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias a Gracias. ti y como siempre digo, un gran, 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 gran abrazo de luz para ti desde Madrid, España, besitos de luz y siempre termino diciendo que la sonrisa no consume electricidad, pero da mucha más luz. Así que sonríe a todo el mundo. Genial, Besitos lo de luz. mismo para ti, un abrazo gigante Ah, y gracias por tu luz. gracias, bonita. Gracias, Un besito. Adiós. hasta luego, Adiós, adiós. chao.